Me llamo Ana, tengo 65 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Era una tarde iluminada por el sol y llena de vida en la casa de mi hijo Javier. La mesa estaba festivamente adornada con platillos que había preparado con tanto empeño, pero el aroma que flotaba en el aire me resultaba pesado y amargo. Mientras las risas resonaban como melodías alegres, sentí que yo era solo un eco distante, un remanente de alguien que alguna vez fue importante. El bullicio era incesante. Conversaciones abarrotaban el ambiente, anécdotas compartidas, risa sincera y ese calor que solo puede brindar una reunión familiar. Sin embargo, mi corazón se encogía al ver cómo María, mi nuera, ocupaba el centro de atención. Era hermosa, encantadora y en ese instante la reina indiscutible de la fiesta. Yo, por otro lado, me sentía como un espectro, desdibujada entre las sombras del jardín. Y entonces, como un dardo envenenado, llegó su comentario. «¿Qué más se puede esperar de una abuela de tu edad?», lanzó María, sacando risas de los presentes. Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo afilado y con cada risa que se desbordaba, sentí que un trozo de mi dignidad se desvanecía. La risa de Javier, un sonido que alguna vez fue una fuente de alegría, resonó con complicidad, ahogando mi llanto interno. Era el mismo chico que, de pequeño, corría a mis brazos buscando consuelo y amor, y ahora se encontraba al lado de la mujer que me despojó de ambos. El dolor me atravesó como una corriente helada. Por un momento, el ruido se desvaneció y el mundo se volvió borroso. En mi mente, repetí, pensaron que mi tiempo había pasado, pero la vida aún guarda sorpresas para quienes saben buscar. Me aferré a estas palabras como un salvavidas, tratando de mantener la calma y la compostura frente a la opresión de la situación. Era un mantra de resistencia, sin embargo, sus efectos se sentían efímeros. Las risas y las bromas a mi alrededor parecían burlarse de mí. Me di cuenta de que aquella mesa, donde antes mi voz era escuchada, ahora se había convertido en un escenario donde mi existencia se minimizaba. El peso del desprecio de María era palpable, como un abrigo pesado que no podía quitarme. Al mirarla, observé su sonrisa, esa que nunca llegaba a sus ojos, y sentí un vacío creciente en mi pecho. Por un instante, me cuestioné si había estado ciega a su verdadera naturaleza. Una mujer ambiciosa, que usaba su encanto para ganar simpatías a costa de mis recuerdos, mis sacrificios y mi amor incondicional. «¿Vienes a ayudarnos con los niños después?», preguntó Javier, ignorando la carga de dolor que me invadía. La pregunta, en su inocencia, quedó flotando en el aire. ¿Ayudar? ¿Así era como me veían ahora? Como una sombra de lo que fui, una abuela a la que se le otorgaba un rol relegado. Mi esfuerzo incesante por mantener la familia unida, por criar a mis hijos con amor, parecía haber perdido su valor frente a los ojos de los que más amaba. En un rincón oscuro de mi corazón, reconocí que había permitido que esos momentos de desprecio se acumularan, que había soportado demasiados silencios mientras me preguntaba cuál había sido mi error. En la calidez de la casa, sentí un frío en mi interior. Sin embargo, la determinación empezaba a despertarse en mí, como una llamita que ardía entre las cenizas de mi orgullo. Tal vez el tiempo había pasado, pero la historia no estaba aún escrita. Después de cada humillación, había un renacer, una búsqueda de la verdad que aún debía encontrar. Sabía que en el fondo de cada risa hiriente había una lección oculta, y yo estaba decidida a descubrirla. Sin embargo, la risa de mi familia retumbaba, y mientras ellos disfrutaban la jocosidad, yo me sumergía en un silencio profundo. Aquella tarde, con cada palabra hiriente, decidí que este era el momento en que comenzaría a reescribir mi historia. No solo pondría en su lugar a quien se había burlado de mí,
sino que también me devolvería lo que por derecho era mío. La vida aún guardaba sorpresas para quienes sepan buscarlas, y yo, por fin, estaba lista para buscar. Esa noche regresé a mi rincón en el viejo cuarto de huéspedes, donde las paredes parecían susurrar historias que habían quedado atrapadas en el tiempo. La puerta se cerró con un leve crujido, un sonido que encapsulaba la soledad que me acompañaba. Mientras me sentaba en la cama, un aire de tristeza me envolvía, pero en vez de dejarme llevar por el llanto, decidí enfocarme en lo que verdaderamente significaba mi vida, en todo lo que había dejado librado al azar. Mis recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado, llevándome a momentos olvidados y otros que ya no quería revivir. Recordaba las noches en las que vigilaba a Javier y su hermana dormidos, sus rostros angelicales iluminados por la luz tenue de la lámpara. Había sacrificado mis sueños profesionales, mis aspiraciones personales, solo por verlos crecer felices. Aquellos años de dedicación estaban marcados por la entrega incondicional, esforzándome en cada paso que daban. Era un sentimiento que me llenaba de orgullo, pero en el fondo de mí comenzaba a formularse una pregunta inquietante. ¿Había permitido que otros definieran mi valor? Las noches de 45 inviernos habían pasado volando, y con ellas una sombra oscura se acercaba cada vez más. Recorrí mis memorias, recordando esos días en que preparaba la cena mientras los escuchaba jugar, aunque siempre había la sombra del juicio de María. Sus miradas de desprecio respecto a lo que significaba menear la casa me llegaban como sutiles dardos en el alma. Juzgaba mis aciertos y mis fallas, realzando quizás algún destello de tristeza divina donde mis sueños se estaban difuminando. La calidez del hogar se sentía ahora como un espejismo. Infinitas veces me había sentado sola a la mesa, observando las interacciones entre mi hijo y su esposa. Era una danza entre ellos, una coreografía en la que yo no tenía lugar. Notaba que se acomodaban cada vez más en su nueva vida, mientras yo seguía atada a un pasado lleno de sacrificios. María había capturado la atención de Javier y su primerizo encantamiento había hecho el resto. Se había adueñado de mi hogar, convirtiéndolo en su reino personal. Las risas de mis hijos, que antes habían sido un bálsamo en mis días, dejaron de llegar como un remanso de felicidad. La risa de Javier competía con la voz de su mujer, pero yo ya no estaba incluida en ese coro. En los momentos festivos, en esas reuniones en las que debería haberme sentido amada, la burla de María resonaba más fuerte que cualquier palabra de cariño. Recuerdo aquella celebración de su graduación. Había puesto tanto esfuerzo en que todo fuera perfecto. En cuanto su nombre fue pronunciado por el orador, sentí que todo había valido la pena. Sin embargo, pocos minutos después, los méritos de mi amor se transformaron en nada más que un mero adorno en la escena que María había diseñado. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos mientras recordaba aquel día. La dicha y la traición confluyeron en un mismo momento, convirtiendo todo en un abismo de decepción. Aquel día no era un triunfo, sino una demostración perfecta de cómo había perdido mi propia voz. Renuncié a mis deseos y al final, nada de lo que había hecho parecía haber tenido un impacto en sus vidas. Con esos pensamientos, la máscara de la tristeza empezaba a resquebrajarse. Esa noche, en mi rincón, decidí que no podría seguir relegándome al exilio del olvido. Tomé la decisión de no dejar que la historia se escribiera sin mí. Comencé a hacer fuerza desde dentro, buscando un nuevo camino que cambiaría mi vida para siempre. Quizás la vida mullía el terreno de mis pensamientos miserablemente, pero no podía permitir que la ruina de la confianza y la dignidad prevaleciera en mi ser. Revisando cada rincón de mi habitación,
encontré un viejo álbum de fotos escondido en un estante. Mientras pasaba las páginas, los rostros de mis hijos y de su padre emergían entre risas, momentos compartidos y recuerdos de vacaciones en la costa donde la felicidad brillaba con su luz más intensa. Necesitaba reconectar con esa mujer que había sido, la que luchaba con tal fervor por el bienestar familiar y cuyo amor incondicional se había desdibujado en los años. La brisa suave de la noche traía consigo la fragancia de los jazmines del jardín. Recorrí esos recuerdos como quien pasea una vez más por aquella senda de la niñez, reconociendo que, a pesar de la tormenta que azotaba mi presente, mis raíces eran fuertes. Había resistencia dentro de mí. Con cada hoja que pasaba, renovaba una promesa interna de no dejar que se burlaran más de mí. Encadenada por la soledad, comprendí que era hora de luchar por lo que me pertenecía por derecho. Las palabras de mi esposo reverberaban con claridad en mi mente, recordándome que la verdad es un bálsamo. Y ahora, me sentía más que nunca motivada a redescubrir mi esencia y mi fuerza. Entre aquellas páginas amarillas se encontraba no solo el rastro del pasado, sino una brújula que podía guiarme hacia un futuro mejor. Estaba lista para el desafío. La vida aún guardaba sorpresas y yo iba a buscar esas incógnitas escondidas en las páginas del diario, notando que no estaba simplemente perdida, sino que tenía una historia que contar. No permitiría que las lágrimas fluyeran más. Ese camino al que me dirigía estaba iluminado por la determinación de recuperar mi voz. Pronto, comprendí que no solo debía abarcar el recuerdo de mi esposo, sino también la sabiduría que él había impartido. Las lecciones sobre inversiones, sobre la construcción de un futuro, parecían fusionarse en un único mantra, una invitación a asumir riesgos. Mientras seguía desenterrando esas verdades, entendí que se trataba de recuperar mi libertad emocional, así como la vitalidad que tanto había anhelado. Me prepararía para un nuevo viaje, uno que me llevaría lejos de la sombra de la humillación y hacia una nueva era en la que finalmente podría reclamar mi valor. La vida aún podía sorprenderme, siempre y cuando tuviera el valor de buscar. Iba a reconstruir mis horizontes y, con ello, demostrar que el amor y la dignidad son pilares que no pueden ser desgastados tan fácilmente. Con esta firme resolución, me preparé para enfrentar la realidad que me rodeaba. Sería hora de revelar lo que el destino había guardado en esa esencia olvidada. El día siguiente amaneció con un resplandor especial, como si el universo celebrara mi decisión de recuperar mi camino. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los objetos nostálgicos en mi habitación, mientras yo me preparaba para enfrentar mi nueva realidad. La caja de recuerdos que había mantenido en el armario ocupaba mi mente. Sentía que contenía mucho más que solo objetos reunidos a lo largo de los años. Era el portal hacia un pasado que, aunque doloroso, encerraba la clave para mi futuro. Con determinación subí al desván, el lugar donde había visto a mi esposo buscar información y oportunidades. La escalera chirriaba bajo mi peso, como si me recordara los años que había pasado ahí, observando pasivamente cómo el tiempo se deslizaba mientras los demás vivían sus vidas. Una vez que llegué, el polvo acumulado mostró lo olvidado de ese espacio. Era tiempo de traerlo de nuevo a la vida. Empecé a rebuscar entre cajas cartonadas y viejos trastos cubiertos de tela. A medida que ordenaba cada objeto, mi corazón latía con anticipación. Recorría la sala con mis manos suavemente como si cada toque desenterrara recuerdos ocultos. Allí estaban los álbumes de fotos, las viejas cartas de amor de mi esposo y varias papeletas que parecían ser facturas y documentos financieros. Pero, entre ellos, llamaron mi atención dos carpetas etiquetadas con letras doradas, planificación financiera y
Inversiones. Me senté en el suelo frío, con las carpetas abiertas frente a mí. El olor del papel envejecido me envolvía en una amenaza de nostalgia. Mientras leía, me doy cuenta de que el legado que había acumulado mi esposo superaba con creces mis expectativas. En cada hoja descubrí su visión sobre cómo había administrado nuestras pequeñas inversiones a lo largo de los años. Un verdadero mapa de oro de cómo había construido una base sólida para la familia, una que yo apenas conocía. Los gráficos explicativos, las proyecciones de gasto y los planes de negocio estaban allí, cuidadosamente delineados. Mi esposo había soñado en grande, había diseñado un futuro para mí y nuestros hijos, y lo había asegurado mediante pasos calculados. Una mezcla de incredulidad y admiración me apretó el corazón. ¿Por qué nunca había abierto estas carpetas antes? Las claves de nuestro bienestar estaban ahí, esperándome en la sombra de mi ignorancia. Mientras los leía, la emoción se encendía en mí como un fuego inextinguible. Había tanto potencial en esas páginas que jamás había considerado. Con cada línea que leía, el eco de su voz resonaba en mi mente, como una guía que me instaba a tener valor y a no temer al camino que había elegido. La mente de mi esposo siempre había estado a un paso adelante, y su amor por nosotros se manifestaba en esas decisiones que días tras días había escondido tras una fachada de normalidad. El sudor frío brotaba en mis manos mientras tomaba notas de las acciones que deberíamos emprender. Era el momento perfecto para poner en práctica lo aprendido. Una mezcla de ideas me inspiraba a trazar un camino claro hacia el éxito, uno que jamás imaginé tener. Pero, en el fondo, sabía que esta revelación no era solo sobre dinero, sino sobre el poder de la decisión, de recuperar mi autonomía en cada sentido. Después de horas de búsqueda y análisis, decidí que era hora de hablar con un experto. Sin saber los rumbos que tomaremos, sentí que ya estaba conectada con la energía de posibilidades. Mi mente se llenó de una estrategia concreta. Finalmente pedí ayuda y podría usar la experiencia de alguien más para gestionar este legado tan crucial. Conocía a un viejo amigo de mi esposo, un contable que había viajado y trabajado en inversiones. Pensé que él sería el perfecto aliado en esta nueva aventura. Mientras me preparaba para encontrarlo, un nuevo brillo iluminó mis ojos. Empaqué las carpetas y todos los documentos relevantes y decidí que, esta vez, no pasaría por alto el legado que había sido dejado para mí. La vida es un constante aprendizaje, y esta vez no dejaría que el pasado me atrapara. Estaba lista para aprovechar la experiencia adquirida. Llegué a la oficina del contable, recordando las historias y anécdotas que mi esposo había compartido sobre su trabajo. Era una persona carismática, con una mente brillante y un gran sentido del humor. Cuando finalmente lo vi, su rostro se iluminó al verme. Su risa resonó en el espacio y, tras los cortos intercambios de formalidades, me senté con él, sacando con nerviosismo las carpetas que traía conmigo. A medida que las hojas se desplegaban ante nosotros, podía ver el interés en sus ojos. «Esto es impresionante, Ana», comenzó a decir, sorprendido por la claridad de las proyecciones de mi esposo. Mientras discutíamos los análisis y los números, lo vi rejuvenecer. Mi voz también comenzaba a cobrar fuerza mientras hablaba con pasión sobre la historia que había detrás de esos papeles. La conversación se tornó fluida y conectada. Por primera vez, sentí que tomaba el control de mi vida. Se concentró en modificar algunas de las estrategias, sugiriendo inversiones más inteligentes, y yo escuchaba con atención. Había navegación en las palabras de ambos, como si por fin nos estuviéramos uniendo a un mismo compás. Cada sugerencia y cada análisis se sentían como una revelación. Mis inseguridades empezaron a desvanecerse
y la idea de construir algo por mí misma se alzó con fuerza. La imagen de recuperar mi lugar en mi propia vida se consolidaba. Hablamos la tarde entera y antes de despedirnos hizo una pregunta que resonó en mí. ¿Estás lista para asumir esta responsabilidad, Ana? No se trataba solo del dinero, sino de un nuevo camino, un nuevo comienzo. En ese momento comprendí que esta era la invitación que necesitaba, y sin vacilar respondí que sí. Era hora de actuar, de crear el futuro que había soñado durante tanto tiempo. Al salir de su oficina, una mezcla de adrenalina y alegría inundaba mis venas. El legado de mi esposo había despertado mi instinto de lucha. No solo estaba empoderada por la información, sino también por el deseo de reescribir mi historia, no solo para mí, sino también para mis hijos. Esta experiencia se sentía como el renacer de una nueva versión de mí misma. Con un brillo en mis ojos y una sonrisa en mis labios, decidí que no me detendría en la búsqueda de nuevas oportunidades. Regresé a casa con una energía renovada, mientras la nueva vida en mí crecía con cada paso. Era solo el comienzo, pero había sentido en mis entrañas que el futuro era brillante y accesible. Y, por fin, la historia que había aguardado mi amor, mi dignidad y mi voz estaba a punto de comenzar. Con el corazón palpitante por la emoción de las posibilidades, dediqué las semanas siguientes a investigar y sumergirme en el mundo financiero que, hasta entonces, había sido un misterio para mí. La experiencia en la oficina del contable me había abierto un panorama nuevo, lleno de secretos que anhelaba desvelar. La determinación se volvió mi motor. No solo iría a explorar las oportunidades, convertía en prioridad descubrir cómo había sido manejado el patrimonio de mi hogar. Cada mañana me despertaba más temprano que nunca. El aroma del café recién hecho se transformó en mi cómplice, mientras tomaba asiento en la pequeña mesa de la cocina con las carpetas y el diario de mi esposo. Aquella cocina, una vez el corazón palpitante de la casa, también se convertía en mi oficina improvisada. Desde ahí, día tras día, revisaba documentos y analizaba inversiones, familiarizándome con varios términos financieros que antes me parecían ajenos. Desde mi posición como observadora silenciosa en mi familia, había recopilado fragmentos de lamentaciones y conversaciones desprevenidas mientras servía durante la cena. Tras esas dinámicas, habían surgido indicios de proyectos que nunca serían llevados a cabo. Era un subterráneo tenso, lleno de secretos que podía sentir vibrar en el aire, entre ellos la codicia y la manipulación de María, que se apoderaba de los comentarios de Javier. Un día, mientras tomaba notas en mi cuaderno, recordé aquel momento en que Javier apareció en casa, mencionando un nuevo negocio que había encontrado, el cual parecía prometer mucho, pero no le otorgó más importancia. «Es solo una oportunidad más», dijo con desprecio, como si los sueños de su madre fueran insignificantes. En ese instante se encendió una luz en mi mente. ¿Por qué no investigar esa posibilidad? Decidí que debía indagar sobre ese negocio. Un par de llamadas y correos electrónicos me llevaron a establecer contacto con algunas personas en el círculo comercial. Recordé que, a pesar de su desdén, Javier había brillado en el mundo empresarial. Sus logros habían sido notorios y, aunque yo había estado al margen, había aprendido desde las sombras y era hora de aprovechar lo que había asimilado. La información fluyó rápido. Pronto me encontré inmersa en un mundo de proyecciones y análisis que antes me parecían inconcebibles. Las cifras y las gráficas comenzaron a formar patrones. Con arquitecturas complejas, las leyes de la economía y la oferta se entrelazaban en mi mente. Desde esa perspectiva, la inversión que había mencionado Javier podía ser una puerta llena de oportunidades, y eso me emocionaba. No solo descubrí datos sobre el negocio,
sino que comprendí mi propio potencial en ese campo y cómo podría utilizarlo para recuperar mi voz. Una tarde, mientras revisaba todo el material, sentí que era el momento de hacer una reunión casual con Javier y María. La intención era clara. Necesitaba exhibir mi nueva visión y buscar de manera subyacente un acuerdo donde pudiera participar en la inversión que había mencionado. Propuse a mi hijo un almuerzo en casa y los involucré en la conversación. Mientras servía la mesa, percibía la tensión, pero mi determinación me proporcionó una calma inquebrantable. Javier, tengo algunos nuevos pensamientos sobre el proyecto que mencionaste. Comencé con firmeza. María, sentada en la esquina, sonrió con sarcasmo como si supiera que había dejado de ser la mujer que se dejaba pisotear. Creo que, en realidad, vale la pena considerarlo con más profundidad. He estado investigando un poco, las palabras fluyeron. Cada argumento rebosaba confianza y claridad. Enumeré las cifras que había obtenido para respaldar mi perspectiva. Era impresionante ver cómo las emociones de Javier cambiaban a medida que escuchaba. Su ceño se fue relajando y, por primera vez en mucho tiempo, noté que me miraba con atención. Aunque sabía que María intentaría desestabilizarme, no podía dejar que su arrogancia alterara mi propósito. Pero no fue suficiente. A ella no le gustaba la idea de que yo pudiera arrebatarles un espacio. Mientras tú te dedicas a tus entretenimientos, Javier y yo vamos a tomar la decisión correcta, interrumpió con su risa cínica. Pero me negué a dejarme callar y decidí jugar mis cartas con astucia. Recordé que en ocasiones las palabras más efectivas son las que no se pronuncian. La verdad es un bálsamo. Resonó en mi mente y supe que debían experimentar el verdadero valor familiar. María, entiendo tus dudas, pero lo que ofrezco es una oportunidad de crecimiento mutuo. Respondí buscando un punto de conexión. Si unimos fuerzas, podemos hacer que funcione y además quizás podamos usar esta estrategia para ayudar a la familia a avanzar, a crear algo sólido juntos. En el fondo, sabía que había que crear un tejido basado en la colaboración. Ver cómo María intentó rebajarme de nuevo, manipulando las conversaciones e interrumpiendo cada argumento, solo avivó mi determinación. Me mantuve en pie, buscando esa chispa que iluminara mis pensamientos con nuevas estrategias. La encarnación de sus miedos creció en el ambiente. Se sentía como si mi esencia estuviese resonando contra la suya. En adelante, mis días se convertían en una danza entre la investigación, las conversaciones con Javier y la vigilancia atenta sobre María. Cada email, cada gesto y cada sonrisa eran analizados. Ella, cada vez más manipulativa, tentaba convertir a Javier en su cómplice, obstinándose en mantenerme a raya. Pero, con cada paso que daba, tenía la certeza de que mi voz se elevaría y que, al final, sus verdaderas intenciones saldrían a la luz como un fuego oculto. Durante esas semanas, mi corazón se tornó un arsenal de preparación. Fui profunda en mis indagaciones y, aunque las noches se me hicieron largas, la lucha por mi dignidad estaba floreciendo. El último anhelo de un mundo que había permanecido oculto estaba aguardando ser encontrado. Cada día, la certeza de que pronto revelaría mi verdad me impulsaba hacia adelante. El aire se llenaba de posibilidades y sabía que el tiempo estaba de mi lado. Nadie podría negarme el derecho a ser quien realmente soy, y nada, ni nadie, me impediría regresar al escenario que había dejado como una sombra. Los días que siguieron fueron una mezcla de ansias y cautela. Cada movimiento mío parecía estar bajo un microscopio, con María siempre dispuesta a señalar mis errores y torcer las palabras en mi contra. Sin embargo, cada día me acercaba más a la ejecución del plan que había ido diseñado cuidadosamente.
Mi mente se convirtió en un laberinto de estrategias, donde cada esquina revelaba nuevas ideas sobre cómo recuperar mi lugar en la familia y mi dignidad. Un viernes por la tarde, mientras tomaba un café solo en la cocina, comprendí que había llegado el momento. Durante las semanas que había pasado investigando, aprendiendo y planeando, también había recabado bastante información sobre las debilidades de María y los aspectos vulnerables de la situación financiera familiar. Pero no podía solo atacar. Necesitaba un enfoque que involucrara la sutileza y la astucia, sabiendo que la última carta estaba en mi mesa. Recorría mis notas, sabiendo que el siguiente paso involucraría una serie de conversaciones estratégicas que irían fomentando la duda en la mente de mi hijo. Mi esposo siempre había creído que la comunicación clara es la base de todo seguro, y por esa razón, decidir avanzar con la verdad sería clave en el éxito de mi plan. Pasé la noche diseñando un esquema de diálogo. Quería que Javier se sintiera seguro, que pudiera confiar en que lo que estaba haciendo era por el bien de la familia. Sería un movimiento lento y calculado, pero esencialmente el más efectivo. La verdad es un bálsamo. Resonaba en mi mente como un mantra que me empujaba a la acción. Al día siguiente, decidí invitar a Javier a almorzar a la casa. En mi mente, cada detalle debía estar cuidadosamente compuesto. La mesa bien puesta, la comida que más le gustaba y un ambiente acogedor que favoreciera la conversación. En este nuevo capítulo, cada aspecto contaba. La atmósfera se convertiría en mi aliado perfecto. Cuando llegó, su expresión era la misma de siempre, pero había un aire diferente en mí. Cada saludo y sonrisa llevaban consigo la intención de revincular. Mientras compartíamos la comida, mis nervios comenzaron a disiparse, al liberarme del yugo de la espera. Hablábamos de cosas triviales al principio, como la última serie que habíamos visto, y luego el tema se deslizó hacia su trabajo. Javier, a veces me preocupa lo que escucho sobre el negocio en el que estás involucrado, dije, buscando encontrar el momento adecuado. La mirada de su rostro cambió, no con desprecio, sino con curiosidad. ¿Por qué?, preguntó, un poco desconcertado. Se me erizaron las manos al exponer gradualmente mi perspectiva, porque he estado investigando una serie de opciones para expandir las inversiones familiares y creo que aquí hay algo más que podríamos estar haciendo. Era una danza delicada. Cada palabra estaba diseñada para envolverlo en la conversación, para abrirle la mente a lo que estaba por venir. Javier pareció escéptico, pero no desinteresado. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué no antes? Su mirada se endureció un poco y supe que era el momento de fortalecer mi plan, porque durante años he estado detrás, apoyando, y he comenzado a darme cuenta de que tengo mucho que aportar. No todo está claro, pero creo que lo que hemos dejado en nuestras manos ha de crecer. Mis palabras estaban cargadas de sentimiento genuino. Sabía que tenía que fashionar la curiosidad en un deseo de ver más allá de lo que estaba presente. Puede que tengas razón, dijo pensativo, pero no es sencillo. María tiene una visión diferente y siempre ha tenido el control de esa parte. Se formó un silencio pesado, donde yo podía sentir que la confrontación estaba siempre a un paso. Javier, si abres la mente un poco más, si permites que hagamos esto juntos como familia, tendrás resultados distintos. Lo que puede parecer un obstáculo puede turnarse en una oportunidad. No quiero que esté en un mundo de constante preocupación. Me gustaría ser parte de lo que deben manejar juntos. Javier me examinó como si estuviera deseando desentrañar mis intenciones, pero su mirada comenzó a ceder ante mi sinceridad. A través de esa apertura, comenzamos a compartir más ideas sobre cómo ampliar la visión que María mantenía cerrada. La conversación giró entre diferentes posibilidades y poco a poco
Las dudas se disiparon y se convirtieron en propuestas concretas. Por la noche, después de esa conversación, dormir no fue fácil. La emoción seguía corriendo por mis venas, como una corriente de agua liberada que había estado contenido por demasiado tiempo. Sabía que el siguiente paso era crucial. Tenía que aprovechar la oscuridad antes de que María se diera cuenta de mis intenciones. Hablé con mi amigo el contable sobre la disponibilidad de invertir en otros negocios. Tenía la intención de generar un fondo que no solo involucrara dinero, sino también la posibilidad de un nuevo inicio lejos de María. Mientras seguía construyendo más valor en torno a lo que significaba este legado para mí, la mañana siguiente me senté en la mesa de la cocina con las proyecciones a mi alrededor. Cada cifra resonaba con el potencial de abrir una nueva trayectoria. Simplemente podía imaginar la mirada de sorpresa en todos sus rostros cuando el futuro que había empezado a construir se manifestara ante ellos. A medida que los días avanzaban y mi plan se iba haciendo más específico, Javier seguía preguntando y se sentía parte del proceso. Aunque había muchas dudas, en el fondo mis palabras lo estaban animando a mirar más allá. Finalmente, logré involucrarlo en la reunión del próximo encuentro. Habría una nueva perspectiva que todos debían compartir. En ese momento, María no sería la figura central. Con una sonrisa, esperé la noche del encuentro, sabiendo que la verdad sería reveladora para todos. Mientras tanto, las interacciones con María continuaban siendo tensas, pero yo ya no estaba dispuesta a doblegarme. Cualquier intento de socavar mi preparación fue automáticamente apagado. Mirando hacia el futuro, tenía la certeza de que el camino hacia la justicia estaba al alcance de mis manos. El poder de la verdad me acompañaba y el deseo de reclamar mi voz me llenaba de valor. El día de la reunión llegó envuelto en un aire de tensión palpable. La noche anterior revisé mis notas hasta que mis ojos se cerraron por el cansancio. Cada proyección, cada cifra y cada argumento estaban meticulosamente preparados, y aunque sentía mariposas en el estómago, una mezcla de temor y emoción, sabía que había llegado el momento de desenmascarar la realidad. Al llegar al comedor, la mesa estaba dispuesta con esmero. Las luces cálidas y la decoración cuidada asignaban un ambiente hogareño que tan pronto se tornaría en un campo de batalla. María llegó antes que Javier e inmediatamente noté su actitud hostil al entrar. Con desdén, repasó la mesa con la mirada como si cada detalle la molestara. Me impresiona que hayas hecho todo esto para una reunión familiar. Espero que no te tomes esto como un espectáculo, mordió mientras arrugaba la servilleta con los dedos. Me pregunté si había empezado a sentir el peligro, pero me armé de valor. No podía dejar que sus palabras me afectaran. Creo que es importante que todos participemos en este encuentro, sobre todo cuando se trata de nuestro futuro. Le contesté con firmeza. Ella alzó una ceja, pero no realizó ningún comentario adicional. La mencioné y me di cuenta de que había empezado a posicionarme en un lugar diferente, donde cerraría las puertas a sus ataques verbales. La verdad empezaba a acudir a mí como un río que fluye con fuerza. Cuando Javier llegó, lo recibí con una sonrisa genuina. Eso disipó un poco la tensión que se acumulaba en el aire. Hablamos de cosas triviales y moví la conversación para centrarla en los planes que había preparado. Hoy quiero presentarte algo que he estado desarrollando junto a un contador que podemos usar para revitalizar nuestras inversiones, anuncié, sintiendo los latidos de mi corazón resonar en mis oídos. María me miró con sus ojos entrecerrados, como si ya supiera que había algo más en juego. ¿Y esto se trata de tus nuevos sueños?, comentó, tratando de socavar mi intento. No creo que podamos invertir nuestro tiempo en especulaciones. No son especulaciones, son oportunidades, le respondí con firmeza.
y creo que deberías escuchar, dado que tienes una voz importante en esta familia. Los ojos de Javier estaban fijos en mí, su interés creciente conforme la conversación se desarrollaba. Nunca había sentido tanta conexión con él. Comencé a desplegar las proyecciones y presentaciones que había trabajado. Cada diapositiva revelaba los datos que validaban mis ideas, mostrando números que podían abrir puertas a nuevas posibilidades. Había planeado esto con tanto cuidado que sentía cómo el sudor se acumulaba en mi frente mientras ponía en juego el esfuerzo que había invertido. La presentación fluía naturalmente, y cada momento que compartía parecía animar la mirada de Javier hacia lo que antes consideraba imposible. Por un instante, logré ver un destello de sorpresa en sus ojos. Esto es interesante, mamá. Tal vez haya algo que podamos explorar aquí, dijo mientras las palabras salían de sus labios. Pero, al instante, María estalló con un rencor inusitado. No se dejes engañar, Javier. Esto no es más que un sueño. Ella solo busca un lugar al que aferrarse. No podemos permitir que nos atrape en sus fantasías, espetó, intentando arruinar mi momento. En aquel instante, comprendí que mi verdadera lucha no enfrentaba solo las cifras, sino también un juego psicológico al que debía enfrentar. ¿Por qué no dejamos que la verdad se examine públicamente?, respondí, tomando fuerza de la furia que su desprecio suscitaba. No se trata de mí o de ti, se trata de nuestra familia y de lo que el futuro nos depara. ¿Estamos dispuestos a perder las oportunidades solo por orgullo personal? Al ver que Javier dudaba, decidí cambiar la dirección de la confrontación. María, a lo largo de los años, me has hecho sentir insignificante, pero hoy he decidido que es tiempo de cambiar las cosas. Si todos realmente nos preocupamos, ¿por qué no dejar que discutamos juntos sobre las decisiones que tomamos para el bien de nuestra familia? Mientras hablaba, la habitación se volvió un campo de batalla de emociones. Cada palabra que decía caía sobre la atmósfera como gotas de un torrente a punto de desbordarse, y las miradas de Javier y María eran como espejos opuestos de las banderas de guerra que llevaban. El tono se tornó crítico, como si la verdad estuviera a punto de colapsar en el medio de su mundo. Ciertamente, aquí no es donde se tiene que gestar la decisión. ¿Estás segura de que deseas llevar esto a cabo, Ana?, dijo María, aunque sentí que había una pequeña incertidumbre en su tono. No es una cuestión de elección, María. Es una cuestión de dignidad, respondí de forma categórica. La tensión había escalado y mis palabras resonaron en la habitación, convirtiéndose en un eco permanente entre los tres. Javier por fin se interpuso con un susurro. Necesito tiempo para pensar, madre. Sus ojos se llenaron de confusión y su voz tembló con la fuerza de la lucha interior que se libraba en su mente. Piensa, pero recuerda que, mientras tanto, el tiempo se agota. Las decisiones deben tomarse con información y acción, le respondí con calma. En ese instante, sentí que el desenlace estaba más cerca de lo que imaginaba. Los ángeles del destino configuraban un horizonte de esperanza. La confrontación había puesto todo sobre la mesa, había expuesto no solo mis ideologías, sino un vínculo de confianza que parecía atravesar el ciclo de impotencia. Mientras nos adentrábamos al final de la conversación, sentí que el tejido de la confianza que había alimentado estaba a punto de cristalizar. Al finalizar la reunión, mientras la tensión se disipaba un poco, Javier y María intercambiaron miradas, pero esta vez había una apertura que jamás había existido entre ellos. Lo que había comenzado como una lucha entre la opresión y la dignidad se había transformado en una plataforma para un futuro alternativo. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero por primera vez sentía que tenía el apoyo de mi propio hijo, y eso era suficiente para continuar. Las decisiones se irían cocinando en la calidez del tiempo, convirtiendo las dudas en posibilidades. Todo lo que anhelaba se acercaba, y sentí que la verdad, ese bálsamo poderoso,
Finalmente estaba sanando las heridas de mi vida. Después de la confrontación, los días en casa comenzaron a cambiar de una manera que nunca imaginé. Javier se volvía cada vez más receptivo a mis ideas y sentía que, de a poco, la niebla de incertidumbre que había cubierto nuestras relaciones comenzaba a disiparse. Esa conexión que había anhelado durante tanto tiempo estaba floreciendo, como una planta que, tras un invierno riguroso, finalmente comienza a brotar. María, en su afán por mantener el control, trataba de desestabilizar nuestras interacciones, pero ya no tenía el poder sobre mí que solía tener. Aprendí a responder a sus comentarios sarcásticos con una serenidad que la sorprendía. Observé cómo su frustración crecía a medida que mis pasos hacia la recuperación se hacían más firmes. Sabía que este cambio no solo me beneficiaba a mí, sino que también empezabas a abrirle los ojos a Javier sobre la complejidad de las dinámicas familiares. Decidí que era hora de involucrar a Javier en la creación de un plan de negocio que reflejara nuestras aspiraciones. Con la ayuda de un contador amigo, comenzamos a estructurar nuestras ideas, tejiendo un camino hacia el futuro. En cada sesión, la curiosidad de Javier crecía y empecé a notar que su fe en mí se reafirmaba poco a poco. Un día, mientras revisábamos los números en la cocina, me miró con una mezcla de esperanza y emoción. ¿Y si esto realmente funciona? ¿Podría cambiar nuestras vidas? Podría, ¿sí? Y debemos estar listas para aprovechar las oportunidades que se presenten, respondí, sintiendo un calor reconfortante en mi pecho. La posibilidad de un futuro distinto comenzaba a tomar forma, y con ella mi confianza en el potencial de nuestra familia también crecía. En medio de este resurgimiento, decidí que también era momento de cuidar de mí misma emocionalmente. Una tarde salí al jardín, un espacio que había estado descuidado por mucho tiempo. Comencé a limpiar, a sembrar nuevas plantas, y con cada semilla que colocaba en la tierra, sentía que estaba cultivando no solo un refugio físico, sino también un símbolo de las nuevas vidas que estábamos comenzando a construir. A medida que pasaban las semanas, el ambiente en casa se tornó más acogedor. Los diálogos sobre el negocio se transformaban en conversaciones sobre sueños compartidos y planes futuros. Era reconfortante ver cómo las viejas heridas se iban cerrando lentamente, permitiendo que la luz de la esperanza brillara. Cada pequeño avance en nuestro proyecto se sentía tanto una victoria personal como familiar. Sin embargo, María no se rendía fácilmente. A menudo intentaba desviar la atención o sembrar discordia, pero yo había adquirido la fortaleza para enfrentarla. En una ocasión, mientras discutíamos la dirección del negocio, me dijo: «No puedes realmente pensar que esto funcionará. Siempre has sido optimista, pero la vida no es un cuento de hadas. No se trata de cuentos de hadas, se trata de construir una realidad que merecemos. Juntos somos más fuertes y creo en nuestro potencial», le respondí. Cada vez que confrontaba su negatividad con determinación, notaba que empezaba a flaquear. Las viejas dinámicas estaban sucumbiendo ante un nuevo modelo donde la verdad y la sinceridad eran protagonistas. Finalmente, logramos organizar una cena familiar para celebrar el progreso del proyecto. La mesa estaba llena de comida deliciosa y la luz de la tarde iluminaba el comedor con un tono dorado. Al ver a Javier y a María sentados juntos, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mí. Al alzar mi copa, expresé: «Por nuestras nuevas oportunidades, por la familia que estamos reconstruyendo». María, al principio reticente, nos miró y, a medida que nuestras miradas se cruzaban, comenzó a entender que su postura negativa estaba siendo desafiada. Las tensiones comenzaron a desvanecerse, y lo que antes era un campo de batalla se transformaba en un lugar donde la reconciliación podía florecer. Por fin,
estaba sintiendo que, a raíz del dolor, estábamos creando un camino hacia el renacer familiar. Al mirar a las flores que brotaban en el jardín, comprendí que aquellos eran los síntomas de nuestra sanación colectiva. Cada pequeño logro alimentaba el deseo de seguir adelante, de darle forma a nuestra historia desde un lugar de amor y respeto. Con el paso del tiempo, la transformación de nuestra familia era evidente. Cada día que pasaba, me sentía más segura en mi rol como matriarca, no solo de un hogar, sino de un equipo que podría enfrentarse a cualquier adversidad. La verdad es un bálsamo. Resonaba en mi mente como un eco de fortaleza y esperanza. Y así, mientras abrazaba esta nueva vida junto a Javier, y aunque con incertidumbre, con María, sabía que el futuro se abría ante nosotros como un lienzo en blanco. Con cada paso que dábamos juntos, estábamos creando la imagen de la felicidad y la plenitud que jamás pensé que recuperaríamos. Con esto, concluye la historia completa.